A Noboa se le cae. Ecuador en pedazos. No debió meterse con México. No debió meterse con México. Apunta alto este vídeo al que voy a reaccionar. De Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este vídeo. Hacía tiempo que no hablamos de Noboa y otros. Así que, dentro vídeo. Declare persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo. Hay que decirle al mundo que en el Ecuador gobierna una basofia, un dictador, un tirano. Un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. España considera a México como un país hermano. Esto va a terminar una desgracia, gente. Esto va a terminar en guerra, gente. No es bueno meterse con México. A ver, mis hermanos, ¿se habían dado cuenta, se habían puesto a pensar que aquellos mandatarios, presidentes, gobiernos, etcétera, que en su momento llegaron a tener roces con el gobierno mexicano, no les ha ido del todo bien? Perú con Dina Boluarte en su momento, cuando ingresa al poder después de la destitución de Pedro Castillo, tiene roces con el presidente Obrador en ese entonces, y desde ahí comienza una rivalidad entre el gobierno de México y el gobierno de Perú, y pues apenas hace 1 o 2 semanas acaba de ser destituida como presidenta de Perú. Por otro lado tenemos a Ecuador con Daniel Noboa. Primeramente, tampoco se lleva muy bien con el expresidente Obrador en ese No. Y todos sabemos por qué. Obvio. entonces presidente. Posteriormente ingresa a la embajada mexicana. Desde entonces la relación entre ambos presidentes, entre ambos gobiernos se tensa mucho, e incluso cuando llega la presidenta Sheinbaum al poder dice: ¿sabes qué? Que nosotros no queremos relaciones con Ecuador mientras esté Daniel Noboa. Y apenas en la semana pasada acaba de pasar una serie de eventos los cuales tensan bastante la situación en Ecuador y podría ser el comienzo del fin de la presidencia de Daniel Noboa. Por otro lado, Argentina con Javier Milei en su momento, también con el presidente Obrador, no se llevan muy bien del todo. De hecho, desde antes de que él ascienda como presidente de Argentina, ya estaba con dimes y diretes con Obrador. No se llevan muy bien, no se entienden muy bien, y posteriormente llega la presidenta Sheinbaum. Si bien es cierto que no se llevan de todo bien, la relación se ha congelado más, es decir, no han entrado en conflicto estos dos presidentes. Sin embargo, la situación en Argentina pues no está del todo bien. Y finalmente, España con Pedro Castillo en su momento también tienen roces con el expresidente AMLO cuando dice que pues pidan disculpas por todo lo que pasó en la conquista. En ese momento el gobierno de Pedro Sánchez dice: ¿sabes qué? Que nosotros no nos vamos a disculpar por nada, no nos vamos a disculpar por cosas que pasaron hace 500 años. La relación se tensa bastante, no se rompen relaciones diplomáticas, pero sí se tensa bastante la situación. Sin embargo, ¿cómo le fue al presidente de España en los últimos años? Es por eso que justamente el día de hoy vamos a revisar el caso de estos 4 mandatarios de estos 4 países para conocer cómo les ha ido en los últimos años y por qué todo parece indicar que, ya sea una coincidencia o algo que está pasando por algún motivo, esos presidentes pues no les ha ido del todo bien. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios con qué otro mandatario, organización, etcétera recuerdas que igual se metieron con el gobierno de México, se metieron con México y no les fue del todo bien. Déjame saber en la parte de los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Va a hablar de España también. No tenía ni idea. Bueno, habrá que mojarse. Número 1. Dina Boluarte con Perú. A ver, el tema con Dina Boluarte de hecho comienza desde que toma la posesión del poder. Todos sabemos que en su momento estaba Pedro Castillo como presidente de Perú, tenía una muy buena relación con AMLO, los dos eran como de izquierda, podríamos llamarle, y compartían muchísimas ideologías, se llevaban muy bien. Posteriormente, Pedro Castillo intenta disolver el Congreso de Perú, lo único que hace es que pues prácticamente lo terminen destituyendo como presidente de Perú, y en ese momento ingresa Dina Boluarte, algo que no fue muy bien recibido por la población, hizo que se reprimieran algunas de las manifestaciones, hubo pérdidas humanas, y desde entonces el presidente de ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, por parte de México, pues ya estaba diciendo que no estaba de acuerdo con el movimiento porque prácticamente había sido como quitar al presidente legítimo y que pues la presidenta Dina Boluarte no era la presidenta legítima de Perú. No aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. He visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación. Justamente cuando estaba pasando todo esto, el presidente en ese entonces de México, AMLO, pues le da asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo, y eso lo único que hace es enojar aún más a una presidenta que iba ingresando prácticamente a Perú, y estamos hablando de Dina Boluarte. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno.
gobierno. Posteriormente, en diciembre del año 2022, Perú declaró persona no grata al embajador mexicano Pablo Monroy y le dio 72 horas para salir del país, acusando a AMLO de injerencia en asuntos internos por defender a Castillo. AMLO, por su parte, insistió en no entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico como forma de no legitimar el gobierno de Boluarte. Más tarde, en febrero del año 2023, la propia Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador peruano en México, bajando las relaciones al nivel de encargados de negocios. Fue entonces cuando Dina acusó a López Obrador de privilegiar afinidades ideológicas y violar el principio de no intervención, mientras AMLO reiteraba que no aceptaba la farsa en Perú. Para ese entonces, AMLO ya había sido declarado como persona non grata en Perú. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Y en agosto de 2025, en medio de todo el tema del pan con chicharrón, también declararon a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata en Perú, luego de que la presidenta mexicana reafirmara su apoyo a Castillo y denunciara racismo en su destitución. Esto según datos del país. Declare persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Fue entonces cuando... ¿Pero por qué tanto? Persona no grata, persona no grata. Hay un pique ahí que va más allá de si los tacos son mexicanos o peruanos, o otras cosas, o dónde se come mejor. Esto va más allá. Lejos de retraerse, Sheinbaum respondió que México mantenía su postura y volvió a tildar de golpe legítimo la llegada de Boluarte al poder. Sin embargo, después de no más de un mes, Dina ya había sido revocada de la presidencia de Perú. ¿Y por qué te digo todo esto? Es que dato interesante, es que justamente cuando estábamos con todo lo del pan con chicharrón, cuando estábamos con lo que habían declarado a Sheinbaum como persona no grata en Perú, en ese mismo momento se estaba llevando a cabo en Nepal las manifestaciones para sacar del poder a toda la cúpula que se encontraba en ese momento por temas de nepotismo. Es decir, Nepal es un país en el cual hay mucha pobreza. Si en México tenemos cierto nivel de pobreza, en Nepal está muchísimo peor la situación. Ahí el problema más grave fue que justamente en una población donde realmente hay una gran cantidad de pobreza en Nepal, en ese mismo país había muchísimas cuentas de hijos de gobernantes o de gobernantes mismos que estaban dándose la vida de reyes, es decir, viajes por todo el mundo comprando todo tipo de lujos en un país en el cual la población ni siquiera tenía trabajo. Eso fue lo que encendió las alarmas en Nepal. Sin embargo, lo que terminó por derramar el vaso fue justamente cuando el gobierno intentó reprimir plataformas digitales, es decir, el libre acceso a plataformas digitales como Facebook, TikTok, etc. Y fue entonces cuando los más jóvenes, es decir, la generación Z, salieron a las calles, protestaron. De esta forma terminan por sacar al gobierno, expulsan a todos los gobernantes. Fue algo que le dio la vuelta al mundo. Y te estarás preguntando qué tiene que ver Nepal con Perú. Pues justamente el tema de la generación Z. Pues todo parece indicar que en Perú la generación Z, los jóvenes, se inspiraron en lo que había pasado en Nepal y quisieron replicarlo en Perú. De esta forma comenzaron a salir a las calles en este aspecto por las pensiones. Primeramente comienza todo este tema de Perú, mientras que posteriormente se va sumando el tema de la inseguridad, el tema de la economía que no está muy buena, y cada vez se van uniendo más personas a todos estos movimientos. Cada vez más personas en Perú van saliendo a las calles y esto lo único que hace es que la Asamblea General de Perú pues diga, ¿sabes qué? Que tenemos que hacer algo porque el país está saliendo de control. Es ahí cuando finalmente el 10 de octubre destituyen a Dina Boluarte como presidenta de Perú. Esto bajo la modalidad de incompetencia moral permanente. Fue entonces cuando en la mera noche pasó todo esto y pusieron a un nuevo presidente interino, Gire. Hasta ahí todo iba bien y muchos creíamos fuera de Perú que el problema se iba a solucionar. Muchos decían incluso que ya las relaciones entre México y Perú se iban a normalizar. Sin embargo, con lo que no contábamos es que la población de Perú tampoco quiere a Gire como presidente interino y actualmente, a día de hoy que estamos grabando este video, los problemas siguen en Perú. Es decir, las protestas siguen en la calle, la gente sigue saliendo a las calles y a exigir que saquen a Gire del poder. Esto porque dicen que está alineado con las mismas políticas de Dina Boluarte y prácticamente no va a haber ni un solo cambio. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, después de no más de 2-3 años de que entra en conflicto con el gobierno de México, pues terminan por quitar a Dina Boluarte del poder. Lo más interesante es que este no es el único caso en el cual la cosa se comenzó a poner más turbia derivado de estos roces con presidentes mexicanos. Número 2. Daniel Noboa con Ecuador. Hay que decirle al mundo que en el Ecuador gobierna una basofia, un dictador, un tirano, un psicólogo ecuatoriano. Sí, ha ordenado a los hospitales no atender a heridos, al menos en la provincia de Imbabura, y a los policías que vayan a sacarlos. Abril de 2023. Esa fue la fecha en la cual todos escuchamos de que habían invadido la Embajada de México, algo que era impensable porque, de hecho, es un evento aislado. En la historia moderna de todo el mundo no ha existido algún país que invada la embajada de otro, ni por muy poderoso que sea, ni porque estén en guerra, ni porque sea un dictador. Así es, lo que hizo es totalmente histórico. Nunca se había faltado tanto el respeto a un país en temas de embajada. Nunca, nunca.
Pero claro, como Daniel Noboa es un niño rico y como es el más rico del país, casualmente es presidente, casualidad, casualmente, claro, nos lo tenemos que creer, pues está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Pero cuidado, cuidado con lo que hagas que afecte fuera de tu país, donde tú eres el mandamás. Cuidado. No había pasado en la historia moderna hasta que Daniel Noboa ingresa y asalta la Embajada de México. En ese entonces todos conocimos los dimes y diretes, los roces que hubo entre el gobierno de Ecuador y México. Después de eso todos sabemos lo que pasó. Intentó Daniel Noboa decirle a Obrador, no, pues con unos taquitos, un ceviche, todo mundo nos enojamos por acá porque no era un juego. El mismo expresidente dijo, esto no es frivolidad, no es para que estemos jugando con ese tema, entonces no le vamos a prestar atención y lo vamos a llevar a los tribunales. Se lleva a los tribunales, el gobierno de México estaba buscando que expulsaran a Ecuador de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, prácticamente los países creen que eso es una decisión bastante fuerte para lo que pasó. No pasa de eso y finalmente lo llevan a los tribunales internacionales, cosa que pues tampoco es como que ayudará bastante, porque prácticamente hasta el día de hoy todavía no hay resolución de esto, sino se supone que por ahí de 2026-2027 va a haber resolución y respuesta de lo que pasó en ese entonces. Sin embargo, lo cierto es que ambos presidentes estuvieron en dimes y diretes. Por ejemplo, Noboa llamó a AMLO ignorante, mientras que AMLO dijo que no comprendía cómo los ecuatorianos votaron por alguien así. Mientras que a la llegada de Sheinbaum, el panorama se mantuvo igual, pues la presidenta no quiere relaciones con Ecuador mientras Noboa esté al frente. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México. Sin embargo, lógico, has invadido la Embajada de México. Lógico, es que, Noboa, ¿que te crees que la vida es tan fácil? Y a lo mejor para ti lo es, pero llegará un momento que tu ego, que tú el creerte el dueño del mundo, te van a dar. Más te vale tener unos buenos asesores para que te controlen, porque si no, cuidado, que fuera de Ecuador no eres nadie. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿qué pasaría si te dijera que el final de la presidencia de Daniel Noboa se ve más cerca de lo que creerías? Es decir, apenas hace un par de meses se hicieron las elecciones en Ecuador bastante turbias, en las cuales queda Daniel Noboa como presidente. Eso ya se los platiqué en un video anterior, todo lo... Guiño, guiño. Claro. Se ha hablado de muchos temas de corrupción con Daniel Noboa, así que vete a saber cómo ha llegado al poder. Que hubo de irregularidades. Sin embargo, dato interesante es que no ha pasado mucho tiempo y la presidencia de Daniel Noboa ya se ve bastante frágil. Lo cierto es que desde la llegada de Noboa, Ecuador enfrenta una tormenta interna. Ecuador arrastra una crisis de inseguridad sin precedentes. Las estadísticas son contundentes. La tasa de homicidios pasó de 13.7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25.9 en 2022. Y a día de hoy, en pleno 2025, se proyecta que cerrará en 50 por cada 100.000 habitantes, colocando a Ecuador entre los países más violentos de todo el mundo, muy cercana a la de Jamaica, con unos 55 por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de lo que tenemos actualmente en México, con unos 25 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, debes de saber que todo esto nace por dos grupos delictivos que son los siguientes: los choneros y los lobos, las cuales están aliadas a cárteles internacionales que están luchando por territorio, según el portal HRW. Comparte, porque esto no pasarán en medios vendidos. Para muchas personas no pasa nada, pero cuando el río suena, piedras trae. Cada quien está libre de pensar como guste, pero ecuatorianos despierten, solo el pueblo salva al pueblo. Sin embargo, cuando Noboa intentó solucionar todo esto, pues le pasó exactamente lo mismo que pasó con Calderón aquí en México, es decir, intentó solucionar el problema, pero solamente lo empeoró. Sin embargo, eso no es todo, sino que ha salido a la luz escándalos de corrupción y conflicto de intereses cercanos al presidente. Por ejemplo, según datos de Apública, la familia Noboa estuvo vinculada al tráfico de sustancias ilícitas, pues documentos filtrados indican que Daniel Noboa es beneficiario de una empresa offshore llamada Lanfraco, dueña del 51% de Noboa Trading Company, exportadora de banano, que fue sorprendida traficando polvito blanco oculto en contenedores. También salió a la luz el caso de Petronovoa, donde el hermano del presidente sería accionista de una compañía implicada en contrabando de combustible, algo así como el Huachicol de México, pero en Ecuador. Otros mencionan... A ver, sinceramente, es que no me sorprende. Algunas cosas ya las había escuchado, como el de la harina blanca y los plátanos. Pero es que ya se le veía venir. Por su comportamiento, por su forma de ser, por cómo ataca a otros.
que las empresas de Noboa debían pagar más de 90 millones de dólares en impuestos al gobierno. Sin embargo, en últimos meses esa deuda desapareció, lo cual ha puesto en el ojo del huracán a las empresas de Noboa por tráfico de influencias y conflicto de intereses. En nuestra cara se perdonó 90 millones de dólares, mientras al pueblo le pide sacrificio. Todo esto explotó cuando en últimos días el hartazgo del pueblo ecuatoriano llegó al colmo, pues en septiembre de 2025 Noboa eliminó el subsidio al diésel, lo cual elevó el precio del combustible de 1.80 dólares a 2.80 dólares por galón. En nuestra cara nos dijo que no tocaría el subsidio al diésel y fue lo primero que eliminó. Subir tanto el combustible es un gran problema. Es un gran problema. Es que lo ha subido mucho. Eso afecta a todos. A todos. No solo al trabajador que va en coche. Cualquier empresa que transporta cualquier tipo de material, alimentos, refrigeradores, lo que sea, se van a tener que subir los costes. Es una locura. De septiembre, el mandatario eliminó el subsidio al diésel, acción que fue duramente criticada por diversos sectores de la población afectados directamente por la medida. Este fue el detonante de diversas manifestaciones que desde entonces se han llevado a cabo para reclamar al gobierno la restitución del subsidio al combustible. Y esta fue precisamente la gota que derramó el vaso, lo cual, sumado a una pésima situación económica, llevó al país a un paro nacional, el cual ha sido liderado por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas llamada CONAIE. Más tarde, en octubre de 2025, el país vivió 16 días de movilizaciones constantes. Sin embargo, Noboa, lejos de arreglar el problema, respondió con mano dura, pues declaró estados de excepción locales, desplegó militares y calificó a los manifestantes como terroristas. Atacando a la población, lanzando bombas, lacrimógenas, perdigones, aturdidores. La situación es realmente alarmante, ¿no? Que nos digan vamos cuando protestamos por esto, porque no hay empleo, mierda. Por eso. Fue así. Uf, qué impotencia, ¿eh? Qué impotencia. Que te pongan las cosas tan complicadas, cuando lo único que quieres es salir adelante. Como la represión alcanzó picos dramáticos. Por ejemplo, un caso estremecedor fue captado en video. Es decir, un líder comunitario quichua llamado Efraín Fuérez cayó herido de bala mientras huía de militares. Y cuando yacía moribundo, soldados llegaron y lo patearon y golpearon brutalmente con culatas de fusil hasta dejarlo inmóvil. De esta forma, Fuérez murió luego en el hospital. Este video de militares maltratando a un manifestante agonizante encendió la indignación nacional y solamente empeoró la situación del país. De esta forma, la CONAIE acusó a Noboa de instaurar un rostro autoritario y un crimen de Estado, denunciando que su gobierno convirtió al país en un campo de guerra. Incluso Gina Romero, una relatora de la ONU, alzó la voz alertando que las medidas de Noboa violaban estándares internacionales, diciendo lo siguiente: alto al fuego contra manifestantes, protestar es un derecho. Esto lo escribió Gina, censurando que militares dispararan munición real en protestas, es decir, mientras en la mayoría de países se usan balas de goma, en Ecuador están usando balas reales contra su propia población. Estamos con muchos heridos con heridas de balas, no perdigones, sino balas. Entonces, el hecho de que se trasladen al hospital que queda acá en Otavalo, les están cogiendo ahí los militares y les están llevando retenidos a las personas heridas, que no es nada justo. ¿Qué hace Noboa todavía en el poder? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo puede tener la sangre fría de que en manifestaciones disparen así? Algún comunero entró a alguna casa queriendo salvarse y estos están golpeando las puertas de los vecinos. No, porque se meten aquí, mami, se están metiendo. Noboa, sin embargo, insiste en que enfrenta a células criminales infiltradas y ha detenido a manifestantes bajo cargos de terrorismo. También hace unos días se dijo que la caravana del presidente fue atacada con palos y piedras. Sin embargo, más tarde salió un video donde se puede ver bajando del helicóptero al presidente y subiendo a la camioneta ya golpeada el 7 de octubre del año 2025. De aquí fue que 5 personas fueron detenidas en esta protesta y encarceladas. Cuidado. Noboa nunca estuvo en peligro. Lo subieron en el auto después del atentado para victimizarse. En Ecuador, 5 personas han sido detenidas tras un ataque al convoy en el que viajaba el presidente Daniel Noboa. Mientras, el gobierno advertía que esto no quedaría en la impunidad, por lo cual la población ecuatoriana pide la destitución de Noboa y su encarcelamiento por juicio político por delitos a la humanidad y abuso de poder extralimitando sus funciones. Sin embargo, hasta este punto la pregunta real sería: ¿puede Noboa ser destituido? Pues lo cierto
cierto es que la popularidad de Noboa ha ido bajando mes con mes. Es decir, cuando llega hay un punto en el cual hasta salen los noticieros y él lo promociona diciendo que es el presidente más popular de toda América, pero realmente era uno de los presidentes más populares de Sudamérica. De hecho, estaba un poco detrás de Milei. Sin embargo, esa popularidad ha ido bajando poco a poco al grado de llegar aproximadamente a un 40% en septiembre del año 2025, lo cual parece indicar que para finales de octubre la popularidad será todavía más baja. Sin embargo, si ustedes están preguntando si lo van a deponer de su puesto, así como pasó con Dina Boluarte, lo cierto es que en Ecuador pasa algo interesante. Es decir, si llega un punto en el cual la popularidad de Daniel Noboa sea tan baja y el pueblo esté completamente salido en las calles y todo esto se salga de control, la asamblea en ese punto puede deponer al presidente de sus funciones. Sin embargo, no es algo tan sencillo. Lo que pasa es que el presidente actualmente tiene a la asamblea y tiene a las cámaras de su lado. Es decir, hasta este momento Daniel Noboa tiene gran parte de los legisladores, de los senadores, tiene gran parte del poder político, tiene a su partido político que él crea y que prácticamente tiene muchos escaños en el poder, tiene también de su lado a la clase empresarial y por si fuera poco, las Fuerzas Armadas también están de su lado, por lo cual todo parece indicar de que aunque el pueblo salga a las calles va a ser muy difícil que lo quiten del poder. Y algo más interesante aún es que a pesar de todo eso, el presidente Noboa ha sido de los presidentes que más ha viajado en toda la historia de Ecuador al exterior, y eso lo único que ha logrado es que consiga tener varios aliados en otros países del mundo, los cuales en algún punto le pueden proporcionar ayuda o le pueden proporcionar apoyo para que siga siendo el presidente, y uno de los más importantes es precisamente los Estados Unidos. ¡Miren arriba, compañeros! Dale, 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 dale. Pasa, pasa, no te quedes, pasa, Víctor, pasa. Que quede constancia de esto. En serio, o sea, este tío que se vaya ya. La ONU que diga algo, ¿no? No sé, que alguien diga algo. Esto es una locura, esto no hay derecho. El pueblo de Ecuador no se merece esto. A ver, yo lo estoy viendo una locura. Es que, en serio, algo así, o sea, ¿cómo puede estar pasando todavía a día de hoy? De hecho, todo el mundo sabemos que Noboa en su momento vive en Estados Unidos, es más de Estados Unidos que de Ecuador, mientras que también es cierto que estudió en una universidad de Estados Unidos y que aparte de eso está alineado prácticamente con el partido del actual presidente de Estados Unidos, por lo cual en medio de una Latinoamérica en la cual se está peleando Estados Unidos y la izquierda, China, Rusia, etcétera, se están peleando porque que este país me lo quedo yo y este país me lo quedo yo, todo parece indicar que Estados Unidos también va a apoyar a Daniel Noboa porque también están alineados con su forma de pensar, con su forma de gobernar, por lo cual, aunque es verdad que actualmente la presidencia de Daniel Noboa pende de un hilo, lo cierto es que es muy complicado que el día de mañana lo quiten del poder. Necesitaría hacer algo demasiado escandaloso, necesitaría que prácticamente todo el país entre en una especie de guerra civil y que todo salga de control, para que en ese punto tanto el ejército, los empresarios, su mismo partido, la Cámara de Legisladores, incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional, como Estados Unidos, le quiten el apoyo. Entonces necesitaría pasar algo demasiado fuerte para que Noboa deje el poder, por lo cual algunos estiman de que la probabilidad de que acabe su mandato, es decir, que tiene 4 años todavía de presidencia, aproximadamente 3 años y medio, pues la probabilidad que están poniendo de que acabe su mandato es de aproximadamente un 70%. Sin embargo, hasta este punto ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. ¿Creen que Daniel Noboa también va a terminar su presidencia como pasó con Perú? ¿O creen que por otro lado Daniel Noboa sí va a terminar su periodo presidencial? Número 3, Milei por parte de Argentina. El otro, el que faltaba. Madre mía, la que se viene. Un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. AMLO versus Milei, uno de izquierda, otro de derecha, y es que desde ahí comienza todo el problema que conocemos. Es decir, uno es de izquierda, en este caso AMLO era de izquierda, era nacionalista, mientras que por otro lado tenemos a un Milei de ultraderecha que estaba completamente en desacuerdo con la izquierda, y desde ahí comienza todo el problema. De hecho, comienza mucho antes de que Milei sea presidente. Justamente antes de que llegue Milei a la presidencia, cuando estaba en plena campaña y todo eso, ya había salido en televisión y había dicho que estaba completamente en contra de todo el movimiento de izquierda, pues prácticamente en todo el mundo. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Por qué le pones de mierda? Porque son una mierda. Vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Un ejemplo. Vaya falta de respeto, de educación para un presidente. O sea, atacar así a alguien que tiene ideas distintas a las tuyas. Sé un poco más educado. Eso es lo que pienso yo. No, a mi forma de ver, un presidente no puede actuar así. Eres el presidente. Y este tío, y este hombre, es el que copió un libro que escribió a 3 científicos mexicanos. Con todo lo que ha hecho, pues además esto.
Aparte que tengo un vídeo donde lo explico todo. Donde se ve la página web con todos los textos de los científicos mexicanos que se pueden bajar gratuitamente y su libro, que es un plagio, totalmente. Tengo un vídeo sobre eso, muy interesante. De esto es cuando abiertamente AMLO apoyaba al entonces candidato colombiano Gustavo. Entonces Milei lo tachó de patético, lamentable y repugnante, diciendo que AMLO pertenece al nefasto Grupo de Puebla y se arroga a definir qué es votar bien o mal. De hecho, en 2018 Milei llegó a referirse despectivamente a los simpatizantes izquierdistas con palabras subidas de tono. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! Espera, que no vengo a contarte la profesión mágica que te hace rico o el modelo de Fuera, negocio pesado. máximo que tienes que montar para ganar muchísimo dinero. Más tarde, tras Ese es un discurso de odio. Políticamente no es correcto. Anda, vete a escribir un libro por tu cuenta y deja de robar a los demás sus proyectos. ganar la elección en noviembre del año 2023, Milei notó que AMLO no lo felicitó a diferencia de otros mandatarios que sí lo habían felicitado. En ese entonces AMLO dijo lo siguiente: todavía no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo. Esto lo dijo en una mañanera de noviembre del año 2023, respondiendo a los ataques de Milei. Fue así como el presidente argentino contestó: que un ignorante como López Obrador hable de mí me enaltece. Un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece. Fue así como la guerra de declaraciones quedó servida en medios de comunicación. De esta forma, Milei suele despotricar contra el socialismo del siglo XXI y mete a AMLO en ese saco, mientras que AMLO advierte del neoliberalismo extremo que Milei encarna. Sin embargo, los roces solamente se quedaron con AMLO, porque con Claudia Sheinbaum no ha habido hasta hoy un encontronazo público tan directo. Y aunque todos sabemos que Sheinbaum no simpatiza con Milei y viceversa, los dos presidentes se han mantenido al margen, guardando su distancia, y aunque todo esto nunca escaló a acciones diplomáticas, sí se mantuvo candente la llama por unos meses. Sin embargo, te estarás preguntando entonces cómo le ha ido a Milei con Argentina. Pues debemos recordar que Javier Milei llegó al poder prometiendo un shock de reformas milagrosas que resolverían la crisis crónica de Argentina. Es decir, propuso dolarizar la economía, eliminar el déficit público de golpe y terminar con la inflación. Sin embargo, tras casi 2 años después, la realidad dista de mejorar significativamente para las mayorías en Argentina. Sin embargo, vamos paso a paso. Cuando Milei asumió la presidencia de Argentina, este país estaba al borde de la hiperinflación, es decir, una inflación anual cercana al 300% y más del 40% de la población en pobreza. Fue así como, llegando a la presidencia, tomó medidas drásticas, es decir, recortó subsidios, liberalizó importaciones y preparó la eliminación del peso argentino, reemplazándolo por el dólar estadounidense. ¿Y cuál fue el resultado? Pues hubo inicialmente cierta estabilización nacional, es decir, la inflación interanual cayó del pico del 300% en abril del año 2024 a alrededor del 34% medida a agosto de 2025. Y suena muy bien todo esto, sin embargo, se logró en gran parte mediante a una fortísima devaluación del peso y una recesión que golpeó salarios. De hecho, aunque bajó la inflación, los salarios siguen un 8% por debajo de inicios del año 2023. De esta forma, la gente siente el ajuste en el bolsillo, es decir, desempleo, precios altos y tarifas que subieron al quitar Milei subsidios energéticos hicieron que la población de Argentina cada vez se sienta con más pobreza. Según cifras oficiales, la tasa de pobreza, que rondaba en el 42 al 43% a finales del año 2023, bajó a 38.1% al cerrar el año de 2024, y en este primer semestre del año 2025 habría caído al 31.6%, es decir, el nivel más bajo desde el año 2018, lo cual el presidente Milei lo exhibe como todo un logro, mencionando que sacó de la pobreza a millones de argentinos. En julio de 2025, por ejemplo, llegó a afirmar que hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos. Teníamos 54% de pobres, hoy tenemos 31. Hay 12 millones que salieron de la pobreza. Sacamos a 6 millones de personas de la indigencia. Íbamos camino a convertirnos en Venezuela. Sin embargo, ¿será realmente cierto esto? Pues no exactamente. Organismos independientes califican esa cifra de engañosa, pues la verificación de Chequeando explica que Milei comparó la proyección más pesimista de pobreza del año 2023 contra una proyección optimista del año 2025 para llegar a 12 millones, que por ejemplo para la población mexicana es una cantidad moderada. Sin embargo, para Argentina 12 millones es más de la cuarta parte de toda su población. Sin embargo, lo cierto es que sí habría unas 8 millones de personas que dejaron la pobreza, todo esto entre el peor momento del año 2023 y mediados de 2025, lo cual muestra una mejora con gobiernos anteriores. Aún así, Argentina sigue teniendo unos 10 millones de pobres, siendo cerca del 30% de la población argentina, mientras que la pobreza infantil sigue altísima, ya que un 45% de niños son pobres a inicios de 2025, y aunque suena muy alta, sigue siendo baja con la de 66% un año antes. Todo esto según datos del portal Chequeando, es decir, hubo una mejora estadística, pero no una solución de fondo, es decir, millones de argentinos continúan en la indigencia o con ingresos muy precarios, y buena parte de la reducción de la pobreza se dio
sucedió porque los salarios formales le ganaron por poco a la inflación en ese periodo, no tanto por un boom económico. En términos económicos, por ejemplo, se gritó a los cuatro vientos que Argentina sería el país que más crecería de toda Latinoamérica en economía en el año de 2025. Sin embargo, lo que no se dijo es que la deuda creció también, pues debes de saber que negoció con el Fondo Monetario Internacional una reestructuración y adelantó desembolsos, y el más sonado fue el trato con Estados Unidos, donde logró un swap de monedas de 20.000 millones de dólares con la Reserva Federal de este país. Sin embargo, hagamos una pausa hasta aquí porque te estarás preguntando ¿qué es un swap? Pues cabe mencionar que en palabras sencillas, un swap es prácticamente que toman tu moneda y te la cambian por dólares, te dan esos dólares, se quedan con estos pesos, pero no es como que te están comprando tus pesos, sino que el día de mañana, a raíz de 1 año, 2 años, según el plazo pactado, ellos te van a regresar estos pesos y tú les tienes que regresar la misma cantidad de dólares que te dieron. En ese punto parecería solamente un intercambio de divisas, es decir, están comprando pesos argentinos con dólares, pero esos dólares tienen que ser devueltos a los Estados Unidos, a la Reserva de Estados Unidos. Y hasta este punto todo suena bien porque dirás, bueno, pues es que ahorita les va a servir para que Argentina se dolarice, para que tenga más ingresos, para que la economía funcione, y sí, eso es algo bueno que le va a permitir a la economía de Argentina mejorar en próximos días. Sin embargo, hay 2 o 3 problemas derivados de todo esto. Punto número 1 es que no es dinero gratis, ni tampoco es un préstamo. Es decir, imaginemos que ustedes son Argentina y tienen muchos pesos argentinos, los cuales se están devaluando día con día, pero necesitan comprar cosas, necesitan echar a andar la economía y necesitan dólares. Entonces me dicen a mí, que soy Estados Unidos, oye, dame dólares. Yo le digo, ok, te voy a dar 20.000 millones de dólares, dame tus pesos en el equivalente, pero el siguiente año me tienes que regresar todos los dólares que te di. Ahí es donde está el problema, porque Argentina todo parece indicar que está en una espiral de deuda. De hecho, es uno de los países más endeudados de todo el mundo y cada vez sigue pidiendo más préstamos. Es decir, es como si tú debieras 3 tarjetas que están topadas y pides una cuarta para pagar la primera y después pides una quinta para... Claro, lo está inflando todo. Ves ciertas mejoras, pero porque se está hipotecando de cierta manera. De cierta manera. Lo que se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana. Yo lo que sé es que aquí en España vienen muchos argentinos para tener una vida digna porque allí no pueden tenerla. España está llena de argentinos que vienen a trabajar y a ganarse la vida porque allí no pueden. Y no han parado de venir porque esté Milei. Que prácticamente solamente pides préstamo para pagar deuda. Y punto número 3, y no menos importante, es que esos préstamos no son por chulo, no son porque me caigas muy bien. Todos sabemos que lo que te da otro país no es gratis, sino que siempre tiene que haber un idea anual. Sin embargo, lo que más llamó la atención la semana pasada es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara abiertamente la ayuda de Estados Unidos a Milei, diciendo que él tenía que mantenerse en el poder, donde dijo que si Argentina vira a la izquierda en próximas elecciones, Estados Unidos retiraría su asistencia, diciendo lo siguiente, y cito textualmente: si Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina, dejando claro que los 20.000 millones de dólares de auxilio están supeditados a que nuestro amigo Milei continúe con su grandiosa filosofía de gobierno. Y es que no entiendo esta visión política. ¿Qué culpa tiene la gente de Argentina con no recibir ayuda si Milei está o no en el poder? Porque si me dijeras algún político que no crees en él porque tiene temas de corrupción o lo que sea, vale. Pero que cualquiera que no fuera Milei no tiene sentido. Ahí hay mucha manipulación. Básicamente, Trump amenazó con cerrar el grifo financiero si Argentina vuelve al peronismo u otro signo político de izquierda. Eso evidencia 2 cosas: que Milei cuenta con el protectorado de Washington, pero también que Argentina ahora está condicionado a las exigencias de Estados Unidos, lo cual no sentó nada bien en la población argentina. El gobierno, que está contento y está feliz por dársela a Trump. ¿Qué es eso lo que hizo ayer el gobierno? Yo creía que nosotros éramos soberanos, que nosotros... Y usted discútame cualquier cosa que quiera, pero no me discuta que esto también es un poco entregar la soberanía. Pero me da vergüenza humillarnos un poco. Esto es lo más vergonzoso que vi en toda mi vida. Sin embargo, hasta este punto entonces la pregunta más interesante sería, ok, entonces, ¿Argentina mejoró con Milei o no mejoró? Y lo cierto es que sí y no. Por ejemplo, la inflación cuando llega Milei estaba cercana al 12%, mientras que a día de hoy está entre un 2 y 3%, es decir, ha mejorado bastante la inflación. Por otro lado, las reservas internacionales de Argentina, gracias a los swaps y préstamos, se estabilizaron. Sin embargo, el costo ha sido altísimo en términos sociales y fiscales. De esta forma, Argentina está hoy más dolarizada
dolarizada que nunca, incluso algunos salarios ya se fijan en dólares. Muchos productos también se compran en dólares, tal cual como pasa en Venezuela, es decir, es un país que no está dolarizado, sin embargo parece que sí está dolarizado. Y es que de lograrse la dolarización en Argentina, podría contener la inflación permanentemente, sin embargo no garantiza crecimiento ni solvencia fiscal. Es decir, muchos economistas temen que dolarizar sin resolver el déficit primeramente y con tanta deuda en dólares podría derivar en una recesión prolongada o default, tal cual como ocurrió con Ecuador en el año de 1999, cuando este país se dolarizó en crisis. Sin embargo, por ahora, Milei ha evitado un colapso inmediato con la ayuda externa. Sin embargo, Argentina sigue muy endeudada y comprometida a ajustes futuros. De hecho, en el año de 2026 y 2027 deberá comenzar a devolver los préstamos puente que está recibiendo, como los 20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos, lo cual podría detonar en una nueva recesión. Sin embargo, hasta este punto, la popularidad personal de Milei ha caído mes tras mes. Para septiembre del año 2025 está alrededor del 53.7% de argentinos que desaprueban su gestión y solamente 42% de aprobación. Unos números muy parecidos a los de Noboa en Ecuador. Y hay que recordar que este 26 de octubre se elegirá a la mitad de los diputados y una tercera parte del Senado, por lo cual esta elección es decisiva rumbo a la reelección en el año de 2027. Así que hasta este punto, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que Milei logre solucionar el tema de la economía en Argentina? ¿O crees que nuevamente los préstamos serán su talón de Aquiles? Y si crees que gane la reelección en el año de 2027. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Es como si yo ahora me eligen presidente de España. Y digo, y para acabar con los problemas que hay, digo, vale, dinero, denme dinero. Y mañana ya que pase lo que tenga que pasar. Mientras yo estoy gobernando, pido dinero. Ay, mira, está mejorando esto, está mejorando lo otro. Pido dinero, pido más dinero. Y luego me voy y que el otro se coma lo que venga. Todas las deudas, toda la pobreza. Y número 4, Pedro Sánchez con España. ¿Cree que algún día la corona española pida perdón por la conquista? Sí, lo van a hacer. Creo que fue un error de los reyes, porque era una oportunidad para iniciar una etapa nueva. Además, la propuesta que le hacíamos era, nosotros también vamos a ofrecer disculpa al pueblo originario. Una simple carta. Todo este tema de Pedro Sánchez con AMLO comenzó por una carta en el año de 2019. En ese entonces, ambos mandatarios habían comenzado su gestión, es decir, Pedro Sánchez por ahí de 2019, AMLO por ahí del año 2018. Y en ese entonces, el presidente mexicano le manda una carta al gobierno de España exigiéndole disculpas por todos los atropellos hechos en la época de la colonia, justamente 500 años antes. Le pedimos de manera muy respetuosa que se ofreciera disculpas porque nosotros íbamos a hacer lo mismo y ya lo hicimos a las comunidades indígenas por todos los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonización. Y es que en ese entonces AMLO planteó que para lograr una reconciliación histórica, España debía reconocer agravios a los pueblos indígenas en la época colonial y pedir perdón. Sin embargo, la respuesta del gobierno español, encabezada por Pedro Sánchez, fue inmediata y firme, es decir, rechazó con toda firmeza la petición y lamentó que se hubiera hecho pública. De esta forma, la postura oficial española fue que no corresponde juzgar hechos de hace siglos con parámetros actuales y que lejos de ayudar, esa demanda reabría heridas ya superadas. En ese momento dijo, y cito textualmente, España no va a presentar ese pedido de perdón. En ese entonces, Sánchez personalmente adoptó un tono diplomático pero claro, señalando que España no va a pedir perdón por la conquista y llamó a mirar hacia adelante en la relación bilateral entre México y España. Esta negativa indignó a algunos mexicanos, pero en España fue respaldada incluso por la oposición de Sánchez. Desde entonces la relación de AMLO con Sánchez quedó fría y aunque ambos países mantuvieron la cooperación económica y cultural relativamente normal, AMLO llegó a insinuar que empresas españolas habrían incurrido en abusos de épocas pasadas. Todo esto al referirse a contratos energéticos como los de Iberdrola, misma empresa que más tarde fue orillada a vender parte. Iberdrola hizo cosas malas en México. Tengo un vídeo sobre ello. Y claro, México no aceptó a Iberdrola. No está Iberdrola en México. Pero estuvo. Y yo lo que veo mal de España es que cuando yo era pequeño, la conquista nos la explicaron de otra manera. Sí, vinieron los españoles y llegamos allí y les cambiábamos espejo porque les hacía gracia por oro. Y no te explican mucho más. O sea, se estudia como si España hubiera conquistado prácticamente el mundo cuando lo hizo, cuando España estaba en su máximo colofón histórico, como si eso lo hubieran conseguido, no sé, dando palmaditas en la espalda a los países que iban a conquistar de sus operaciones a la CFE. Sin embargo, no se rompieron relaciones formales, fue más bien un roce diplomático de alto perfil mediático. Se han roto las relaciones, porque además quiero aclarar, nosotros le tenemos pues mucho respeto al pueblo español, y una cosa es el gobierno de España y su monarquía, y otra cosa es el pueblo de España. De esta forma, algo que en el ejemplo de Argentina con Donald Trump y Milei no se ve. El pueblo le da igual.
Si Milei no está de presidente, Donald Trump no mueve el dedo. ¿Y qué culpa tienen los argentinos? Ninguna. Entre el año de 2020 y 2021, AMLO reincidió simbólicamente en pedir disculpas de España. Incluso su esposa participó en esa petición. Sin embargo, hasta ese punto, ¿cómo le ha ido a Pedro Sánchez en su propio país desde aquel episodio? Pues debes saber que en lo político, Sánchez ha sorteado tiempos complejos, pero se mantiene como uno de los líderes más hábiles de Europa. Por ejemplo, en lo económico, sorprendentemente, España está estable e incluso en buen momento económico. Por ejemplo, en el año de 2023, México lo superó en PIB. Sin embargo, este 2025, España volvió a superar a México en tamaño de economía, ya que debes de saber que España fue de las economías con mayor crecimiento de la Unión Europea entre el año de 2023 y 2024. Por ejemplo, el FMI elevó previsiones diciendo que en el año de 2025 proyecta un 2.9% de crecimiento para España, siendo uno de los países que lidera la eurozona. También la inflación, que habría subido en el año de 2023, volvió a niveles bajos del 2% entre el año de 2023 y 2024. También el desempleo. Se ha bajado el desempleo, se han subido los sueldos, lo que pasa es que está todo más caro. Y la mayoría de gente que trabaja en este país está muy cerca del sueldo mínimo. España tiene ciertas mejoras, pero no todo es tan bonito. Aunque cabe mencionar que sigue siendo alto históricamente según datos del país. Eso sí, la deuda pública sigue siendo muy elevada, pues ronda el 100% del PIB de España en el año de 2025. De esta forma, el FMI advierte que España no logrará bajarla del 90% del PIB en los próximos 5 años si antes no hace ajustes. En resumen, España está en una fase relativamente buena y no en crisis. Sin embargo, deberá pagar sus deudas literalmente en el futuro, y para ese entonces su deuda rondará cerca del 100% de su PIB, lo cual es un foco de riesgo latente en este país. España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Sin embargo, lo cierto es que este presidente Sánchez de España, a diferencia de los otros tres que ya te comenté, lejos de que lo que pasó con México le afectara, le terminó por beneficiar. Es decir, la gente en España aplaudió la forma en la cual respondió Sánchez a Andrés Manuel López Obrador, y lejos de afectarle, le terminó por beneficiar. Sin embargo, hasta este punto, lo más importante sería conocer tu opinión. Punto número 1. ¿Tú qué opinas de esto que pasó en el sexenio pasado, para ser más puntuales? Es decir, hasta antes de esto, los roces con otros países habían sido mínimos. Es decir, México no había sido caracterizado por ser un país el cual estuviera peleando con fulanito y con perenganito y con otro y con otro y con otro. Era un país que prácticamente vivía en tranquilidad, no se metía y no se metían con México. Pero en el sexenio pasado todo comenzó a cambiar. En España el tema se vio en noticias, pero yo creo, a mi forma de ver, por lo menos donde yo vivo, que no se le dio mucha importancia al tema. Bueno, noticia, no recuerdo de comentarla como otras noticias. Lo que tengo claro es que no me gusta lo que aprendí de niño sobre la conquista, con Cristóbal Colón y todo lo que pasó detrás. Porque lo contaron, no sé, como si montaran una fiesta y les invitaran. Si España se hubiera disculpado, no sería el primer país que lo hace en algo así. Yo no lo veo tan raro. Bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!